Edinson, buenas noches para todos y cada uno de los amigos, hermanos, compañeros que a esta hora nos acompañan en esta transmisión. Carlos Narváez, que se encuentra en Venezuela. Señor, te guarde por allá, te ayude en este tiempo que va a estar por allá. Dayana, buenas noches. Igiola, nuestro hermano Iván, Pacheco, Urso, que tenía días que no te veíamos por acá. Bueno, gracias al Señor. Jorge, Julio, Luisa, buenas noches. Miguel, Roberto, bueno, los dos Roberto, los tocayos, Roberto Alfonso Hornachera y Roberto Daniel, buenas noches. Neida, buenas noches. Damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, por haberse dispuesto en esta noche para escuchar esta reflexión. Y bueno, tiene como título, esta noche la reflexión tiene como título La Navidad. La Navidad, estamos en un mes, ¿cierto? Donde hablamos de Navidad, donde todo el mundo se prepara. Apenas llega el 1 de diciembre, todo el mundo, o antes, estamos ya preparándonos para celebrar todo el tema de la Navidad. Vamos a empezar leyendo la escritura. Esta noche quisiera que me acompañaran, ya que vamos a tratar este tema de la Navidad, que nos ubicáramos en la escritura, en el Evangelio de Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 26 en adelante. Vamos a leer la poderosa palabra del Señor. Leamos en el nombre del Padre, en el nombre de su amado Hijo, nuestro Salvador, y de su Santo Espíritu. Declara la palabra del Señor, mis hermanos. Dice, anuncio, usted va a encontrar allí un pequeño subtítulo. Dice, anuncio del nacimiento de Jesús. Versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Hasta el versículo 33 vamos a leer, escuche lo que declara el versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Le repito el versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites compartir, reunidos, congregados esta noche en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Sabemos, Señor, que por medio de tu palabra, la cual declara, Señor, donde hay dos o tres reunidos en el nombre de tu Hijo amado, ahí estás en medio. Esta noche lo creemos, Señor, por eso te pedimos que tu Santo Espíritu obre, Señor, a favor de cada uno de nosotros esta noche, que puedas confrontarnos, redarguirnos, que puedas enseñarnos, instruirnos por medio de esta palabra, por medio de este mensaje, Señor, de esta reflexión de esta noche, que esta palabra, Señor, haga el efecto, tenga el efecto, Señor, en nuestras vidas, que sea tu misericordia, tu gracia derramándose esta noche para que haya libertad, para que haya gozo, Señor, para que cada uno de nosotros podamos entender que tú eres suficiente, Señor, para todas las necesidades que podamos tener en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Bueno, mis hermanos, como título, como el título esta noche es la Navidad, pues vamos a definir lo que es Navidad, ¿cierto? Para entrar en materia esta noche. Y la definición para Navidad dice que proviene del latín nativitas. Esta palabra Navidad proviene del latín nativitas y significa nacimiento, algo sencillo.
viene del latino, proviene del latín nativitas y significa nacimiento. Por lo cual, en el mes de diciembre, ¿verdad? Celebramos esta palabra o tenemos esta palabra Navidad porque se conmemora el nacimiento de Jesús. Y quise traer esta reflexión esta noche porque casi siempre para este mes, cuando entramos en esta celebración de la Navidad y todo lo que conlleva este mes de diciembre, es muy común que para estas fechas empiecen a verse diferentes puntos de vista acerca de que si un creyente, un cristiano, puede o debe festejar la Navidad. Empieza como ese, como decimos nosotros, ese rifirrafe, esos encontrones, unos dicen que sí, otros dicen que no. Algunos o la mayoría de los que apoyan o están en contra de festejar la Navidad, eh, dicen o manifiestan de que esta fecha del 25 de diciembre era en la antigüedad una fecha en donde se celebraba un festival pagano. Entonces muchos dicen, es que esta fecha del 25 de diciembre no nació Jesús. Esta fecha en la antigüedad era una fecha donde se celebraba un festival pagano, algo así como un festival que hacían en la antigüedad al dios Sol. Y estamos hablando o sea, de mucho tiempo antes de la venida de Jesús. Bueno, esta sería una historia bastante larga y de pronto no tendríamos el tiempo ahora para entrar en más detalle, pero para resumir la historia, la Iglesia Católica Rumana, perdón, a mediados de los años 600, decide acomodar el nacimiento de Jesús para esta fecha. Entonces la Iglesia viendo que para esta fecha del 25 de diciembre se celebraba un festival pagano al dios Sol, entonces la Iglesia Católico Romana decide acomodar el nacimiento de Jesús para el 25 de diciembre con la idea de empezar a debilitar esa fiesta pagana y entonces reemplazarla por la celebración del nacimiento de Jesús. Y hasta el día de hoy, esta es la fecha en que el mundo entero celebra el nacimiento de Jesús. Claramente sabemos que Jesús no nació en el mes de diciembre. Si nosotros miramos acá el texto que acabamos de leer en Lucas capítulo 1, versículo 26, le empieza la escritura diciendo, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Al sexto mes, Jesús no nació en el mes de diciembre. La escritura dice que fue en el sexto mes donde el ángel Gabriel visitó a María, pero no el sexto mes del calendario que de pronto nosotros conocemos hoy, llamado calendario gregoriano. ¿Por qué calendario gregoriano? Esto en honor a un papa de esa época que cambió el calendario hebreo, es decir, el calendario que utilizaban los hebreos en aquella época fue reemplazado por el calendario que hasta el día de hoy conocemos como calendario gregoriano en honor a este papa llamado Gregorio. Si nosotros vamos al calendario hebreo de esa época en que el ángel visitó a María, el mes que corresponde al mes sexto sería el mes de agosto y no junio como sería el mes sexto para nosotros el día de hoy. Ese mes sexto del cual habla la escritura en el calendario hebreo sería el mes de agosto. Es decir que para el mes de diciembre María solo tendría 5 meses de embarazo, pero la escritura declara que Jesús nació siendo hombre completamente y el embarazo, el transcurso del embarazo de María fue un embarazo normal. Es decir, que Jesús nació perfectamente teniendo María los 9 meses de embarazo. Entonces, teniendo estos datos, de pronto los estudiados en la materia dicen que el nacimiento de Jesús probablemente fue en el mes de abril. Lógicamente, pues nunca vamos a saber con exactitud exactamente ni el día, ni vamos a saber la hora. ¿Por qué? Porque estos datos pues no los proporciona la escritura y además han pasado más de 2000 años desde el nacimiento de Jesús. Bueno, tenemos otros detalles para saber que el nacimiento de Jesús no fue en diciembre, como el hecho de que
los pastores, dice, se encontraban vigilando sus rebaños en horas de la noche, cuando el ángel vino también a avisar sobre el nacimiento de Jesús. Pero para este tiempo, esta época en diciembre, es una temporada de invierno, allí en este sitio, en Belén, en todo este territorio de Israel, es temporada de invierno, y este tiempo, pues las temperaturas bajan o disminuyen considerablemente. Por lo tanto, sería difícil pensar, porque incluso dicen que hasta nieva en estos tiempos, inclusive al día de hoy, a veces cae nieve en esta parte del mundo. Imagínense ustedes hace 2000 años, cuando todavía no había calentamiento global, cuando todavía se daban las estaciones todavía con normalidad. Entonces, es poco probable, perdón, que los pastores estuvieran de noche, como dice la escritura, pastoreando su rebaño. Lo vemos en Lucas capítulo 2, versículo 8, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Igualmente la escritura dice que visitaron unos magos, ¿cierto? Es algo que todos conocemos, el tema de los magos, que por cierto no eran tres, porque la escritura no dice que eran tres, ni que eran reyes, ni tampoco menciona sus nombres, como a veces desde pequeños nos han dicho que Melchor, Gaspar, bueno, yo la verdad nunca me los aprendí, pero la escritura tampoco declara los nombres de los magos, simplemente dice que eran unos magos llegados del oriente. No dice cuántos eran, no dice sus nombres, no dice que eran reyes, simplemente que eran unos magos y que eran guiados por una estrella. Pero vuelvo y le repito, para esta época era un tiempo de invierno donde el cielo prácticamente la mayoría del tiempo estaba nublado, y era difícil a veces, eh, difícil divisar el tema de las estrellas en esa época. Si nosotros nos vamos a la escritura, que es nuestra guía, ¿cierto? Es donde vamos a encontrar la verdad, donde vamos a encontrar la palabra de Dios. Claramente la escritura no nos manda a nosotros a celebrar la Navidad. En ninguna parte de la escritura nos manda a celebrar la Navidad, es decir, el nacimiento de Jesús. Contrario a esto, la escritura sí nos dice que debemos celebrar la cena del Señor, es decir, la muerte y resurrección de Jesucristo. De hecho, solo hay dos ordenanzas para los cristianos en la escritura: el bautismo y la Santa Cena. Eso es lo que la escritura pues declara que debemos hacer los cristianos: bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo mandó Jesús, igualmente como lo declaró también Jesús, que hiciéramos memoria de él celebrando la Santa Cena. Por eso hoy día pues en la iglesia se celebra la Cena del Señor. Pero aunque la escritura no mande a celebrar, como les decía, el nacimiento de Jesús, lo que sí nos dice la escritura es que celebremos el hecho de que Jesús nació. Escúcheme bien, porque a veces puede sonar de pronto como un juego de palabras o algo que se contradice. Les estoy diciendo, la escritura en ningún momento nos manda a celebrar el nacimiento como tal de Jesús, pero lo que sí nos dice la escritura es que celebremos el hecho. No estamos hablando del día como tal, sino el hecho de que Jesús haya nacido. Es decir, que sintamos nosotros gozo, que podamos nosotros alabar a Dios, que podamos cada uno de nosotros darle gracias a Dios porque envió a su Hijo para salvarnos. Aquí en este mismo capítulo 2 de Lucas podemos ver esto en los versículos 10 y 11. Capítulo 2, versículos 10 y 11, allí donde los ángeles llegan y hablan a los pastores. Dice, pero el ángel, hablándole a los pastores, les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Es decir, que los ángeles les estaba, o el ángel le estaba diciendo a los pastores en ese momento que traía buenas noticias y que estas noticias eran de gran gozo. Que será, dice, doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Versículo 11 dice, que os ha nacido hoy, esta era la noticia que decía el ángel que traía, que era de gran gozo para el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese es el gozo que cada uno de nosotros debemos tener
Eso es lo que la palabra nos dice, nos revela, que debemos sentir este gozo, celebrar el hecho de que Jesús nació. La pregunta sería, la primera pregunta de esta noche, ¿debemos nosotros como cristianos tener este gozo? ¿Debemos nosotros como cristianos agradecer a Dios por el nacimiento de Jesús un día al año o todos los días del año? ¿Qué creen ustedes, mis hermanos, allí donde están? Les hago esta pregunta y cada uno de ustedes tendrá que responderla, ¿cierto? ¿Debemos nosotros como cristianos tener este gozo del que nos habla la Escritura, lo que el ángel está declarando a estos pastores, diciéndole: es aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús? ¿Será que este gozo es de un día o será que este gozo es de todos los días? ¿O será que este gozo es de todo el año? ¿O será que este gozo es de cada vez que me despierto, cada vez que abro mis ojos, cada vez que me llevo el alimento a la boca, cada vez que hago cualquier cosa que esté haciendo durante el día? Esa es la pregunta que tendríamos que empezar nosotros esta noche a hacernos. Si estoy esperando solamente la Navidad del 25 de diciembre, el día 25 de diciembre, donde el mundo celebra el nacimiento de Jesús, para acordarme que Dios envió un Salvador a la tierra, o tengo que gozarme por el hecho de que Dios nos envió a Jesús para salvarnos todos los días de mi vida. No olvidemos que este es el mayor regalo que Dios nos dio a cada uno de nosotros, ¿cierto? La salvación por gracia, como un regalo. ¿A quién no le gusta que le regalen? A todos nos gusta que nos regalen. Yo creo que no habría nadie esta noche de los que estamos conectados aquí que podría decir: no, es que a mí no me gustan los regalos. A todos nos gusta que nos regalen, ¿cierto? Cuando estamos cumpliendo, no, no quiero celebrar, no voy a hacer nada, pero si por ahí nos llega un regalo que no esperábamos, eso nos trae alegría. Bueno, no estaba esperando este regalo, pero bueno, bienvenido sea. Y yo creo que este es el mayor regalo que hemos podido recibir cada uno de los que ha creído en el Señor, de los que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, de los que han creído en esta palabra del Evangelio. Creo que es el mejor regalo que cada uno de nosotros ha podido recibir en la vida. Este mes, como les decía, empieza esa discusión acerca de los árboles. He escuchado mucho ese tema acerca de los árboles de Navidad, si debo colocarlos, si no debo, de la cena del 24, del intercambio de regalos, y bueno, de todas estas cosas que por tradición y cultura se hacen en este día. Y déjeme decirle bueno, la respuesta que le tengo para esta noche es que esto hace parte de la libertad individual de cada creyente, la forma en que celebra esta fecha. Pero así como tenemos una libertad individual cada uno para celebrar de la forma correcta esta fecha, no olvidemos lo que la palabra dice en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Dice la palabra: si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, dice la palabra, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, cada uno de nosotros, más que contender si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, la pregunta sería: ¿cómo estamos nosotros como creyentes celebrando esta fecha? ¿Cómo estamos nosotros como creyentes si este día le estamos dando la gloria a Dios? Si cada uno de nosotros nos reunimos ese día para recordar, para conmemorar el regalo maravilloso que Dios nos ha dado, si nosotros como creyentes estamos aprovechando este día para decirle a todos aquellos familiares que aún no son creyentes, decirles que Jesús nació ese día para salvarnos, cuál fue el verdadero motivo por el cual Jesús vino a la tierra. ¿Para qué? Para salvar de la condenación eterna, ¿cierto? ¿O es que nosotros, o nosotros como creyentes, estamos festejando este día o celebrando este día como cualquier otra persona del mundo? Estamos festejando alrededor de un trago, solamente una comida, de recibir regalos, del intercambio, de la cena y de todas las cosas que por tradición se hacen. Porque si es así, crean que esa libertad de la cual estoy hablando aquí no aplica, porque
tenemos libertad, pero libertad en Cristo para hacer las cosas de la manera correcta, de la forma en que el Señor quiere que nosotros hagamos las cosas. Y ahí precisamente radica la diferencia. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi mente? Porque siempre se lo vengo repitiendo en el transcurso de las conexiones. Esta batalla, esta guerra contra el pecado es una guerra de pensamientos que se libran en nuestra mente. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi mente? ¿A quién le estoy dando la gloria? ¿A quién le estoy dando la honra, la alabanza? ¿A quién estoy glorificando en toda mi manera de vivir? Porque no podemos solamente honrar y alabar con nuestra boca. Tenemos que honrar al Señor con toda nuestra manera de vivir, declara la palabra. No me hace a mí como creyente más espiritual si no coloco un árbol. Eso no me hace más espiritual, no me hace más creyente, no me hace más cristiano. No me hace más espiritual si yo no coloco el árbol, pero estoy pendiente quién sí lo coloca. O estoy pendiente, es que mi hermano va a la iglesia, tengo un hermano, pero fui a la casa y tiene la casa llena de luces, llena. Eso no me hace más espiritual. Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 17, declara la palabra, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, dice la palabra, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La pregunta sería, siguiente pregunta, nosotros estamos realmente gozosos por este regalo que bajó del cielo? Sería la segunda pregunta para esta noche. ¿Estamos realmente nosotros gozosos con ese regalo que bajó del cielo? Esto trae gozo a la vida de cada uno de los que estamos esta noche conectados, el pensar que Jesús vino para salvarnos. Ese fue el fin, la finalidad de este nacimiento. Vino para salvarnos. Esta, mis hermanos, es la Navidad para un verdadero cristiano. Esta es nuestra Navidad. Jesús es nuestra Navidad. Esta es la verdadera, el verdadero motivo para que un cristiano se goce en el nacimiento de Jesús. Gozarse en la salvación, gozarse en que hemos sido justificados delante de Dios, gozarse en saber que fuimos perdonados, gozarnos en saber que ahora somos libres de la esclavitud del pecado, en que ahora podemos ser llamados hijos de Dios, en que ahora podemos tener la vida eterna. ¿O de dónde proviene entonces nuestro gozo? ¿Nos estamos gozando más en los regalos terrenales? Porque créanme que desde que pisa el 1 de diciembre, como a veces le digo yo a mi esposa, la gente se vuelve loca. El centro, todas las tiendas, todo el mundo, es una locura. La gente está pensando en la ropa, en los regalos, en las compras. Entonces, ¿en qué nos estamos gozando nosotros en este tiempo? Nos estamos gozando en todas estas compras, en los regalos y en todo lo que conlleva, en la cena, en todas estas actividades. ¿En qué nos estamos gozando? ¿O estamos este mes preocupados en vez de estar alegres y gozosos por este regalo que Dios nos ha dado, que bajó del cielo, y celebramos el nacimiento de Jesús, aun cuando sabemos que no es la fecha, aun cuando sabemos que este mes de diciembre no fue la fecha en que Jesús nació, pero nos gozamos todos y cada uno de los días? Bueno, si el mundo lo celebra este mes, pues nosotros aprovechamos este mes para hablarle a la gente del nacimiento de Jesús. ¿Por qué nació Jesús? ¿Para qué nació Jesús? ¿O estamos nosotros, en vez de gozarnos en este mes y estar pensando, bueno, voy a predicarle a mi familia, a los que no son creyentes, voy a buscar la forma, o entonces nosotros estamos preocupados y entristecidos porque no tenemos para las compras navideñas? Esto es lo que trajo el mes de diciembre para nosotros, preocupación y tristeza. Miren lo que declara Marcos capítulo 4, versículo 19. Habla Jesús, dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. La palabra se hace infructuosa, ¿por qué? Por los afanes, dice Jesús, y el engaño de las riquezas, por las codicias de tantas cosas. Este es un mes que la gente se entristece porque quiere tener cosas materiales, comprar, gastar dinero. Esta es una época, como les decía, que desde el primero ya la gente empieza en esos afanes, los afanes se multiplican, entra desespero, entra preocupación, mucha gente hasta se deprime, lejos de alegrarse por el regalo maravilloso que Dios ya nos dio con el nacimiento, con la venida
de Jesús, muchos entran en depresión por estos afanes, por la presión del mundo, porque este es un mes de mucha presión, pero presión por parte del mundo, no presión por parte de Dios. Y así no podría un creyente celebrar con gozo. Es muy difícil que una persona que esté afanada, que esté preocupada, que esté pensando en el tema material, es muy difícil que esa persona pueda celebrar con gozo esta Navidad, porque la palabra nos manda a celebrar en el Espíritu, dar gracias a Dios por el hecho del nacimiento de Jesús. Jesús, como les decía hace un momento, es la verdadera Navidad para los cristianos. Él es el motivo de nuestra celebración. No un día, no el 25 de diciembre, sino todos los días de nuestra vida. Como podríamos decir, Jesús es el protagonista de esta historia. Porque suele pasar, ¿cierto? ¿Cuándo han visto ustedes que vean o hayan visto una película en donde se muestre al protagonista al principio de la historia y ya no se vuelve a mostrar más? Es decir, en la primera escena sale el protagonista y ya no sale más hasta el final de la película. ¿Cierto que no? ¿Por qué? Porque es el protagonista. Y entonces el protagonista sale en todas o en casi todas las escenas de esa historia, de esa película. ¿Por qué? Porque Él es el centro de la historia. Por eso es que Jesús tiene que ser el centro de nuestra historia, el centro de nuestra vida, el centro de nuestra celebración. El solo hecho nosotros, cada uno de nosotros, de meditar, de pensar que Dios mismo, como lo declara la palabra, Dios mismo se haya encarnado, se haya hecho carne y haya venido a la tierra con el único propósito de traer libertad, de traer salvación a cada uno de nosotros. Ya solamente el pensar y el meditar esto ya es motivo de gozo y de alegría para cada uno de nosotros. Pero desafortunadamente muchas personas no lo han entendido de esta manera. Y por eso es que muchos hoy viven preocupados, viven afanados, viven turbados. ¿Por qué? Porque no han podido entender esto que declara la palabra, que Dios se hizo carne y vino a la tierra para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna para hacernos libres. Muchos hoy, desafortunadamente, como les digo, no han entendido esto por andar afanados en otras cosas. Los apóstoles de Jesús sí entendieron y lo entendieron, mis hermanos, a la perfección. Entendieron la encarnación de Jesús, pero la encarnación de Dios. Es por eso que el apóstol Juan nos muestra y nos habla de la deidad de Jesús. Si usted se va al Evangelio de Juan en el capítulo 1, iniciando el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, entonces usted va a leer allí donde dice, en el principio era el verbo. Antes de que todas las cosas fueran creadas, ya estaba Jesús, el verbo, la palabra de Dios. Y dice, y el verbo era con Dios. Estaba Jesús allí antes de que todas las cosas se crearan, estaba allí cohabitando, coexistiendo con el Padre. Y dice, y el verbo era Dios. Nos habla plenamente de la deidad de Jesús. Y Juan lo hace de esta manera porque él sabe o declara en este evangelio que Jesús vino a revelarnos la palabra, dice, en el principio era el verbo, dice, la palabra de Dios. Jesús vino a eso, mis hermanos, a revelarnos la palabra de Dios, a revelarnos la voluntad de Dios. Jesús vino a revelar ese plan secreto que tenía Dios para salvar a la humanidad. Jesús vino a revelarnos el amor de Dios. ¿Quién más para revelarnos el amor de Dios sino Jesús? Dice la Escritura que Jesús bajó con todas las bendiciones espirituales del cielo. Y es por esto que nosotros tenemos que tener como centro de nuestra celebración a Jesús, sin importar cuál sea la situación, si hay dinero o si no hay dinero, si hay cena o si no hay cena, gloria al Señor, si hay árbol o no hay árbol, si hay ropa nueva, no hay ropa nueva, si hay salud, si hay enfermedad, en cualquier situación, Jesús debe ser el centro de nuestra celebración. Continúa el apóstol Juan, capítulo 1, versículo 4, ahí donde les estaba diciendo, ahorita estábamos en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y continúa en ese mismo capítulo 1, en el versículo 4, dice el apóstol Juan, en él estaba la vida, y la vida
era la luz de los hombres. En él, en Jesús, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El apóstol Juan veía a Jesús como eso, como la vida, entendió que la vida estaba en Jesús, entendió que Dios se había encarnado para traer luz a los hombres en este mundo de oscuridad. Esa misma luz por la cual hoy estamos reunidos. ¿Gracias a quién? Gracias al Señor, gracias a la luz que trajo desde el cielo para que nosotros hoy pudiéramos estar reunidos. Gracias a la cual salimos de las tinieblas en la cual se encontraba nuestra vida. Y es por esto, mis hermanos, que los cristianos no podemos celebrar la Navidad de la misma forma en la que lo hace el mundo. ¿Cómo lo hace el mundo? Pues la gran mayoría preocupados, hundidos en afanes, tristes, viviendo solo para deleitar su carne. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente y no pueden ver ni reflexionar en estas cosas, en esta palabra que hoy estamos reflexionando. Que el verdadero motivo de la celebración de la Navidad es celebrar el hecho de que Dios se hizo hombre. Dice la palabra que se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Eso usted lo va a leer en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor, escuche, amor a nosotros, a vosotros, se hizo pobre, dice la Escritura, siendo rico para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. La verdad es que esta palabra, alguna vez la escuché de algún pastor donde hablaba de esta palabra con referencia, con una referencia material. Decía que Cristo se había hecho pobre para que nosotros nos enriqueciéramos materialmente. Y realmente da tristeza cuando se distorsiona la palabra del Señor. Hoy les digo, mis hermanos, que cada uno de los que ha creído en Jesucristo es inmensamente rico. Somos ricos en Jesús, tenemos vida eterna. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Es que no dimensionamos a veces las cosas. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Imagínense ustedes. Si a usted esto no le parece maravilloso, si usted esto no lo llena de alegría, entonces no sé, mi hermano, qué otra forma, cómo decirlo. Esto es maravilloso. El hecho de que el Dios Todopoderoso, el Creador de todo, haya nacido, se haya encarnado para darnos vida. Eso no tiene precio. No hay nada con qué pagar por esto. No tenemos nada con qué pagar por esto. Y por eso es gratis. No me acuerdo de un meme, de algo que habían escrito. Todos decía algo como que todo ha subido de precio menos la salvación. Sigue siendo gratis. Creo que la compartí por ahí en Facebook. Sigue siendo gratis, hermano. La salvación sigue siendo gratis. Y este gozo no se siente solo en diciembre, como se los decía ahora. Este gozo no es solamente en diciembre, este es un gozo de todo el año, todos los días de nuestra vida, mientras esperamos confiados que el cumplimiento de las promesas. La promesa de la vida eterna, desde que usted puso sus ojos en Cristo, desde que usted creyó, desde que lo reconoció como su Salvador, ya usted está disfrutando de la vida eterna. Ya usted está disfrutando de la vida eterna. Por eso los cristianos debemos celebrar el nacimiento de Jesús todos los días, no solamente en diciembre. Este mes, como les decía, podemos aprovechar, sí, el mundo lo celebra, una fecha determinada, una fecha que colocaron, pero nosotros podemos aprovechar este tiempo. ¿Para qué? Para hablar de todas estas maravillas, para hablar de todas estas bendiciones. Bendiciones que, como les decía, el mundo no puede ver. Y el mundo no puede ver por las preocupaciones, por los afanes, porque se encuentran turbados. Inclusive, mis hermanos, no se nos haga extraño, pero dentro de la misma iglesia, muchos no pueden ver estas maravillas por estar pensando en otras cosas, como la prosperidad material. Y siempre estamos machacando en lo mismo. Y de pronto alguien dirá, ay, pero es que si hablan del tema no, es que el dinero no es malo. No vayan a pensar que es que
es que no quieren que prosperemos, que no, hermanos, ojalá oramos para que el Señor los prospere, oramos para que el que no tenga empleo consiga, oramos para que en este tiempo de fin de año, que es un mes donde los gastos se multiplican, que el Señor los provea. No es malo tener dinero, no es malo, no es malo, pero cuando nuestra mirada se quita de la cruz, cuando nuestra mirada se quita del cielo y nos enfocamos en estas cosas, en estos afanes del mundo, entonces nosotros no podemos empezar a percibir todas estas bendiciones, estas maravillas que el Señor nos ha mandado. ¿Por qué? Por estar pensando en otras cosas. Muchos cristianos, muchos creyentes hoy siguen persiguiendo doctrinas de hombres. Muchos siguen pensando o siendo dirigidos por sueños, por visiones, por profecías. En estos días comienzan en muchas iglesias los cultos proféticos. En muchas iglesias empiezan ahorita en diciembre los cultos proféticos y empiezan los llamados profetas para el próximo año. Empiezan a decir, es el año de la abundancia, es el año donde va a sobreabundar y todo el mundo, aleluya, levantan manos. El próximo año es el año de las cosas grandes y maravillosas, le dicen en la iglesia, todo el mundo se levanta. El año en que Dios te dará lo que te prometió. La verdad, nunca he podido entender esta frase que dicen que Dios te dará lo que te prometió, porque la verdad, no sé individualmente qué le promete el Señor a cada persona, porque el Señor promete vida eterna. Yo lo creo y me gozo porque el Señor me prometió la vida eterna y yo sé que ya se está cumpliendo en mi vida esto. Pero muchos por estar pendientes de dejarse guiar por sueños, por visiones, como dice la escritura, teniendo comezón de oído. Les gusta escuchar esto, pendiente del tema económico, del tema de la prosperidad, empiezan a desenfocar la mirada y por eso se pierden de estas bendiciones. Otros creyentes viven pendientes de las cosas místicas. No leen la escritura, porque a algunos creyentes no les gusta leer la escritura, no les gusta leer la Biblia, pero están pendientes apenas sale un video de esas personas que dicen que fueron al infierno. No, es que yo bajé al infierno y sacan un video con sueños y dicen que bajaron al infierno y que allí en el infierno vieron esto y que en el infierno vieron aquello, o que en el cielo vieron una nube que se formó y esa nube formaron una figura y que ya esto es el apocalipsis y que muchos creyentes viven hoy pensando y pendientes de esas cosas. No leen la escritura, no oran, no viven pendientes de las cosas del Señor, no viven poniendo su mirada en las bendiciones de Dios, pero sí saltan apenas ven un video de esto, a ver qué fue lo que dijo el profeta, a ver qué fue lo que soñó, a ver a quién vio en el infierno, a ver quién vio en el cielo. Y por andar pendiente de estas cosas, mi hermano, entonces se pierden la verdadera esencia de la fe, que es Cristo. Cristo es la vida, mis hermanos. Cristo es la salvación. ¿Y por qué a veces no logramos entender esto? ¿Por qué no tenemos ese gozo? ¿Por qué? Porque hemos apartado nuestra mirada de Jesús. Dice la Escritura, puesto los ojos en quién? En el autor y el consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Por eso el apóstol Juan termina su evangelio diciendo en el capítulo 20 del evangelio de Juan, después de hablar de todas las maravillas de Jesús, después de hablar de todos los milagros, de todo lo que aconteció durante el ministerio de Jesús, el apóstol Juan en el capítulo 20 del versículo 31 termina diciendo, pero estas cosas se han escrito para que creáis, dice Juan, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo, escuche esto, tengáis vida en su nombre. Para eso dice Juan que se escribieron estas cosas, para que creamos en Jesús, para que creamos que es Dios encarnado, el Hijo de Dios, y para que creyendo estas cosas, entonces tengamos vida en su nombre. Solo Jesús, como lo declara la Escritura, es el dador de vida, no hay otro. Solo en Jesús debemos creer, no podemos creer en otro. Que esta intercede de pronto para los que venimos de la cultura de la Iglesia Católico Romana, que esta intercede, que aquella, que no, nada intercede, mis hermanos. El único que puede interceder es Jesús, en el único que debemos creer es Jesús. Jesús fue el que murió en la cruz. Y hoy tristemente
hay muchos que aún escuchando el mensaje del Evangelio lo rechazan y no lo creen. Este es un mes no para entrar de pronto a discutir, entrar en estas discusiones, si debemos colocar un árbol, si no debemos colocarlo, si debemos hacer cena, si estará mal o no hago cena, si podemos hacer esto, si podemos hacer aquello. Dice la palabra de Dios, todo lo que no provenga de la fe es pecado. Si usted, mi hermano, quiere colocar un árbol, hágalo. En mi casa tengo un árbol. No podría estar yo diciéndole esto y no coloquen árbol, satanizando todo este tema, porque hay muchas personas que lo satanizan. Eso es del diablo, eso. Hermano, les acabo de decir, el calendario que tenemos es un calendario pagano y sin embargo nos toca guiarnos por este calendario. Julio, agosto, julio y agosto son meses que estos nombres fueron colocados en honor a emperadores romanos, Julio César y Augusto. Entonces vivimos en medio de tantas cosas y no podemos estar satanizando todo. Hay mucha gente que vive satanizando todo. Si usted quiere colocar un árbol, coloque el árbol. Si no quiere colocarlo, pues no lo haga. No pasa nada, hermano. Si quiere decorar, decóralo. Si no quiere, pues no pasa nada. Pero todo lo que usted haga, hágalo, mi hermano, con la firme convicción de que su vida le pertenece a Dios. Eso sí tiene que usted tener la firme convicción. Su vida, mi vida, le pertenece a Dios. Que debemos vivir solamente para agradarlo a Él. Y sobre todo, como les decía, aprovechemos este tiempo. Aun cuando muchos toman esta celebración para hacer cosas que desagradan a Dios, pero el mundo celebra esta fecha como el nacimiento de Jesús y esto debemos nosotros de alguna manera inclinarlo a nuestro favor para predicar de Cristo, para predicar el Evangelio de arrepentimiento y salvación. Que nuestro gozo, mis hermanos, sea Jesucristo, que nuestro gozo sea hacer su voluntad, que nuestro gozo sea predicar la palabra, vivir en obediencia. Ese debe ser el gozo, ese debe ser nuestro motivo de celebración, un día, no un día, perdón, sino todos los días de nuestra vida. No pensar que por obras, como algunos creen, es que si lo pongo, si no lo pongo, no, todas las cosas, dice la palabra, hágalo, que todo lo que hagamos provenga de la fe. Y lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces, si usted tiene su árbol, no hay problema. Si no lo tiene, pues también no hay problema, no pasa nada. El tema es que nuestro centro, el centro de nuestra vida, el centro de nuestra celebración, este mes y todos los meses, tiene que ser Jesucristo. Tenemos que nosotros enfocarnos en la palabra, enfocarnos en Jesús, en hacer su voluntad, en predicar su palabra, en vivir en santidad, en que todo lo que hagamos sea para su gloria. Ahora día le contaba, estaba comentando, no sé si alguien de los que está acá de pronto escuchó o vio por Facebook, había un compañero pensionado que tuvo un accidente, se cayó del techo de su casa y alguien comentaba en Facebook que el compañero que no lo habían operado, un policía pensionado, que no lo habían podido operar y estaba hablando mal del sistema de salud de la policía. Y hasta yo llegué a pensar eso, yo dije, bueno, ¿qué le habrá pasado al compañero? ¿Por qué no lo han operado? Ese hospital acá, qué mala atención. Alguien escribió y dijo en los comentarios, ¿no? El problema con el hermano, o el problema, perdón, con el compañero, es que él no se deja hacer transfusión de sangre. Y ustedes saben quiénes son los que no se dejan hacer transfusión de sangre, los testigos de Jehová. Entonces el hombre, como que es testigo de Jehová, no se deja hacer transfusión de sangre y el hombre en este momento, su vida está en peligro. ¿Por qué? Por seguir estas doctrinas de hombre. Algo que no es bíblico, que no está escrito, que no lo dice por ninguna parte de la escritura. Pero el hombre, pensando que por esta obra, por seguir esta doctrina de hombre, está pensando que está haciendo el bien. Esto no proviene de la fe, hermano. Entonces, como les decía, no entremos en esa discusión de pronto en esta temporada decembrina de que si es malo, de que no es malo, criticar al hermano. No, miremos nuestro corazón, miremos cómo estamos nosotros con el Señor en esta temporada, miremos si de verdad nos estamos gozando cada uno de nosotros,
si nuestra celebración en este mes, desde que arrancó la temporada decembrina, se enfocó en estar contentos, gozosos por el regalo que el Señor nos dio, si nuestra mente está puesta en obedecer al Señor, si nuestra mente está puesta en celebrar de acuerdo a los principios éticos, morales que nos indica la palabra del Señor, si lo estamos haciendo para darle gloria a Él, si ese día de verdad estamos compartiendo con familiares que tal vez, como les decía, no son creyentes, pero en medio de todo esto podemos aprovechar y sacarle provecho a estas cosas para predicar el Evangelio en medio de estos familiares que no conocen de la palabra. Y el Señor, como dice la Escritura, el Evangelio es poder para salvar. No sabemos si en estas fechas el Señor nos puede utilizar a nosotros como instrumentos para que la salvación llegue a algún familiar de nosotros que todavía anda caminando